Profesor Reinaldo Rueda, buenas tardes. Le habla Nelson Enrique Asensio y quería hacerle rápidamente dos interrogantes. Primero, ¿cómo va a recomponer la defensa, teniendo en cuenta que no tiene ni a Jerry Mina ni a Davinson Sánchez y que tiene por los laterales a hombres que saben y conocen la posición de zagueros centrales, en el caso de Estefan Medina y William Tecillo? ¿Va a utilizar en el reemplazo de Davinson Sánchez un zaguero central natural o puede apelar a estos dos hombres que le acabo de nombrar? Y segundo, ¿qué análisis se hace de Chile teniendo en cuenta que usted los conoce perfectamente a ellos y ellos también lo conocen a usted? Gracias. Buenas tardes, Nelson. Un saludo muy especial. Muchas gracias y de verdad que ha sido el poco trabajo que se realizó el día de ayer y lo que vamos a terminar hoy. Por fortuna tenemos esas alternativas de esos hombres que han venido jugando en esa posición en sus clubes, tanto Estefan como William, tanto en Monterrey como en León. Igualmente la situación de saber que vamos a enfrentar a un rival muy competitivo, un rival que se destaca por tener una gran cultura táctica y la gran virtud de hacer una buena posesión de balón, y un equipo con gran madurez y bueno, creo que por ahí va a pasar la decisión de la práctica y el trabajo que hagamos el día de hoy. Profesor Reinaldo Rueda, ¿cómo está? Fabio Poveda del Blue Radio. Profe, ¿cómo está el grupo en general en el tema de salud? Y le pregunto esto primero porque le tocó quedarse un día de más en Asunción y no sé cómo haya sido la recuperación después del partido, y además porque nos llegó una información de que salió con alguna molestia muscular Miguel Ángel Borja. Entonces, ¿cómo está el resto del grupo más allá de lo que pasó ya con el Rifle Andrade, por supuesto, que ya regresó a Nacional? Buenas tardes, Fabio. Gracias. Estamos en ese proceso de las horas de recuperación de los jugadores que han tenido alguna molestia. Considero que en términos generales bien el grupo. Los traumas normales o a veces la fatiga después de 2 juegos más los viajes. Y bueno, esperando las últimas evaluaciones, la respuesta de los jugadores, no solamente lo que ellos expresen, sino también lo que expresen en la cancha con su comportamiento y con la última práctica que realicemos el día de hoy. Pero creo que no vamos a tener ningún inconveniente. Profesor Reinaldo Rueda, con el saludo cordial y el éxito para el próximo partido en Barranquilla mañana. Usted habló, profesor Reinaldo Rueda, que no estaba muy conforme con los resultados obtenidos en La Paz, o que no había que ser conformistas con los resultados obtenidos en los partidos anteriores. Por ende, el partido de mañana se está en esa obligación de sumar los 3 puntos y para ello, lógicamente, el recurso humano tiene que ser el mejor. Dentro de ese contexto, la calificación de Juan Fernando Quintero, la valoración, para expresarlo mejor, para que sea titular en el compromiso frente a Chile, ¿cuál va a ser? ¿Qué fue lo que priorizó? ¿Qué está priorizando de las fortalezas o las debilidades de Juan Fernando Quintero para hacer ese eje en la zona media, ese creativo, ese gestor de mitad de cancha hacia arriba? Profe, muchas gracias. Buenas tardes, José Luis, muchas gracias. Bueno, indudablemente que todos conocemos que Juan Fernando hizo un buen primer tiempo frente a Bolivia, que generamos muchas no, 3 situaciones con buenas posibilidades de gol. Después en el partido de Paraguay, de acuerdo a lo que se estaba dando en el juego, a lo que propuso el rival, a la situación como se dio el partido, consideré que no debía entrar. Y ayer trabajó muy bien, creo que todos conocemos su gran talento y hay esas dos alternativas, ¿no? de saber si iniciamos o cerramos con Juan Fernando, por todo lo que uno se imagina, el juego previo que uno realiza y la gran disposición que tiene Juan Fernando
de aportarnos su experiencia y su capacidad. Profesor Reinaldo Rueda, muy buenas tardes. Los saluda Martín Romero de Colmundo Radio. Profesor, observando el partido que Chile enfrentó a Ecuador, ellos se agrupan defensivamente con 4, 5 y hasta 6 jugadores. Para el juego de mañana, ¿usted contempla tener delanteros de gran movilidad o los 9 típicos que esperan que los nutran los volantes? Muchas gracias. Buenas tardes, Martín. Muchas gracias. Creo que debemos de hacer un juego muy inteligente, un juego de muy buena movilidad, de gran intensidad. Como lo decía anteriormente, vamos a enfrentar una selección que tiene una gran huella, una gran virtud, jugadores que tienen una base y un soporte de más de 10 años jugando juntos, y eso es una ventaja que es muy valorable, y por eso debemos de tener un juego muy inteligente y dentro de esa inteligencia de juego están todos estos factores y todos estos principios tácticos ofensivos que podamos ejecutar para poder desequilibrar al rival. Buenas tardes, profesor. Los saludo Alfonso Hernández de la revista Semana. David Ospina insistió ayer que usted les ha dicho que la posesión es una de las claves para estos partidos, pero contra Bolivia y contra Paraguay no se tuvo la mayoría de posesión. ¿En qué aspectos puede mejorar el equipo todavía para que se cumpla esta meta de tener posesión de pelota y así controlar el partido? Buenas tardes, Alfonso. Bueno, es un factor importante en el fútbol, más esa posesión debe tener su meta, su objetivo. Esa posesión debe estar combinada con una clara disposición de buscar la penetración, de buscar la profundidad, de verticalizar. Yo creo que al contrario, que el primer tiempo frente a Bolivia, bueno, quizás tuvimos dificultades, después se hizo algún intento de controlar situaciones. Contra Paraguay se hizo una posesión, pero faltó esa profundidad, esa verticalización en los primeros minutos del primer tiempo contra Paraguay. Y después el segundo tiempo también, después del empate, Colombia buscó el partido y con base en la gran posesión que tuvo, que quizá faltó fue la finalización, ¿no? Saber Noticias. Profe. Muy buenas tardes, Milton Ochoa de Saber Noticias. Profesor Reinaldo, sabemos que la selección chilena lleva 10 años prácticamente jugando el mismo fútbol, pero también sabemos que usted la conoce en sus entrañas, digámoslo así. ¿Qué es lo que más debemos cuidar mañana con respecto a la selección de Chile, profesor Reinaldo? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, creo que en su pregunta está la respuesta. Es un equipo con una gran huella, una excelente cultura táctica, un equipo muy maduro que maneja muy bien los tiempos del partido, con hombres muy experimentados, de mucho éxito en las diferentes ligas del mundo, y creo que esa es la principal virtud que tiene en este momento Chile. Jugadores experimentados, y usted sabe que eso no se compra a la vuelta de la esquina, que son jugadores que siempre sacan esos recursos y que hacen muy buen fútbol y con gran orden, y ahora el trabajo del profesor Lazarte que ha involucrado sus conceptos, su ordenamiento, los cambios que han hecho que este Chile pues tenga otros ingredientes también que seguro hacen un equipo más competitivo y más difícil. Profe, muy buenas tardes, John Eric Gómez de Colombiano. Primero, pues saludarlo, y lo otro, profe, preguntarle, son más de 20 años sin victorias de Colombia sobre Chile, ¿cómo ganarle a esa estadística? ¿Y espera usted un partido abierto por la necesidad que tienen ambas selecciones en la tabla? Buenas tardes, Eri. Muchas gracias. Bueno, todos los partidos son diferentes. Indudablemente que siempre ha sido un rival muy difícil, muy competitivo, por la calidad de sus jugadores, por esa cultura, por ese ADN que tiene el jugador chileno, por esa técnica fina, y más esta generación
y que se ha ido combinando con los jóvenes también con un buen suceso. Hay que jugar el partido, esperamos tener un buen control del juego, tener condiciones, hacer la propuesta que nos corresponde por lo que queremos y bueno, indudablemente que saber controlar al rival que tiene grandes virtudes. Profesor Rueda, Francisco Henao del diario El País de Cali, desde acá mandándole pues toda la energía positiva, ojalá mañana se sumen los 3 puntos que tanto se necesitan. El profesor Lazarte ha insistido en que Colombia tiene alguna ventaja porque usted conoce muy bien el equipo chileno. ¿Eso influye de alguna manera en el partido? Buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por todos tus buenos deseos y bueno, todo depende de cómo se interprete y cómo interpretemos nosotros. El haber tenido esa fortuna, haber compartido con este grupo de muchachos allá en Chile estos 3 años anteriores y cómo se transfiera esos conceptos o ese conocimiento. Igualmente el conocimiento es bilateral, es de nosotros como cuerpo técnico por ese grupo, igual ellos para nosotros, de modo que la ventaja creo que es jugar bien, la ventaja es hacer un juego inteligente, y la ventaja es estar en una buena tarde, una buena noche. Creo que por ahí pasa todo, ¿no? De hacer una gran propuesta y que marquemos la diferencia. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, profesor Reinaldo Rueda. Gracias por atendernos. Laura Cuellar para Saque de Meta. Me gustaría que por favor nos dé un concepto sobre Andrés Ginás y Carlos Cuesta, teniendo en cuenta que pues nosotros no los hemos podido ver en estas eliminatorias y que también de ahí puede salir el hombre que le haga compañía a Óscar Murillo en esa saga de centrales. ¿Qué virtudes les ha visto y cómo los ha visto también en los entrenamientos? Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, son 2 jugadores con características diferentes, con años de experiencia diferentes, pero 2 jugadores valiosísimos. Un jugador que se ha ido proyectando con gran suceso, como es Andrés Ginás, y otro, Carlos Cuesta, que ya hace varios años logró un gran estatus y su proyección al fútbol internacional, que trabajó muy bien durante toda la Copa América, y 2 jugadores que son de gran futuro para el fútbol colombiano, por sus condiciones, por su profesionalismo, por lo que muestran en todos los entrenamientos, lo que han venido haciendo en sus clubes, que es de muy buen nivel, y creo que ahí está el acertar en decidir cuáles son los mejores complementos para afrontar este juego. ¿Qué tal, profe Reinaldo? Un saludo cordial, Arsenio de corazón. Para mañana lo mejor. Precisamente de esa respuesta que usted acaba de dar, generalmente los técnicos les da un poquito de temor incluir en un partido de esto a ese jugador que le falta la experiencia, quizás el recorrido, que la han tenido algunos más que otros. Cuesta la ha tenido sub-20, preolímpica y en el Nacional también cuando arrancó. Usted como técnico, ¿qué pensamiento le da a una posibilidad de incluirlo? La gente está esperando quién será el reemplazo de Dani. Es la verdad. Es la gran pregunta que todos nos hacemos. Buenos días y lo mejor. Buenos días, Arsenio. Muchas gracias. Bueno, son todas esas variables que se evalúan. Como le decía yo anteriormente a la colega, son 2 jugadores con condiciones diferentes, con características diferentes, con trayectorias diferentes, pero importantísimos, ¿no? Yo voy a revisar, anoche hicimos un trabajo, hoy vamos a hacer otro, muy corto, pero buscando que sea el mejor complemento, ¿no? Para Óscar, la mejor seguridad defensiva, por todo lo que significa, tanto lo que es el comportamiento de inicio de juego, como también lo que es la seguridad y lo que cada uno de ellos nos aporta, ¿no? Los 2 trabajaron cada uno en su posición y las posibilidades que hablábamos también con otro de los colegas, en el caso de
Nelson Asensio, que hablábamos sobre el caso de Stefan, el caso de William, de jugadores que son un gran aporte también y que tienen una muy buena huella de trabajo en esas posiciones. El Universal, 5 en deportes, On Radio Cali, emisora Atlántico, Zona Libre de Humo, Voces del Pacífico, Red Más Noticias. Vamos entonces. Buenos días, cordial saludo para usted y para todos los colegas. Dentro de la composición de un equipo está el aspecto técnico, el táctico, el psicológico, el nivel individual. ¿En cuál de esos renglones o quizás otros siente usted que el equipo llega más fortalecido? Buenas tardes, muy buena pregunta. Y siempre uno intenta hacer esa integración de que todos esos factores estén en un buen nivel, es lo que se busca. Difícil determinarlo ahora. Venimos de 2 juegos difíciles, de 2 resultados que se nos escaparon por esas situaciones del juego y con esa prioridad de querer sumar, con esa espinita de saber que se tiene que mejorar, que hay con qué mejorar. Eso desde el punto de vista psicológico y de lo que es el nivel social de la selección, y cada uno aportando desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de su condición técnica, lo mejor para la selección. Cuantificar quizás en este momento es el global en este momento tenemos 26 de los 28 jugadores que teníamos. No es fácil, ¿no? Son momentos de cada uno diferentes, pero cada uno aportando lo mejor de sí. Vitrina Deportiva, Yarigués Estéreo, La Voz de los Centauros. Muy buenas tardes ya, profe Reinaldo Rueda. Siempre lo hemos dicho, si el técnico gana, ganamos todos. Un abrazo grande desde este llano colombiano. Le habla Jaime Caballero de La Voz de los Centauros, TV Colombia y Noticias Ya. Profe, ya llegaron a un acuerdo, aparentemente, según las noticias que vienen de Europa, el Everton y el equipo turco que pretende a James Rodríguez. Si usted pudiera hacerle una llamada a James, o James le hiciera una llamada a usted, de acuerdo a su experiencia y mirando hacia el futuro de la selección, ¿qué le diría usted a James Rodríguez en esa negociación? Buenas tardes, Jaime. Saludo muy especial. Bueno, antes que todo, pues no conocía esa versión, esa posibilidad. Creo que es mejor no hablar de supuestos. Lo que todos queremos es que James juegue, indistintamente, ojalá en una liga bien competitiva, que lo siga exigiendo, que lo siga haciendo crecer, pero antes que todo que juegue. Creo que al final es lo que él quiere para ser feliz y para poder que nosotros lo podamos recuperar para la selección. Gracias, muy amable. Gracias. Munera Isman. Ondas del Meta. Hola, ¿qué tal, profe? Cordial saludo para ustedes. Estamos a esta hora de la mañana aquí en Villavicencio, Ondas del Meta, que ganan super. Profe, se habla de muchos años sin poderle ganar a Chile en condición de local. ¿Qué le podemos decir a la parcial y sobre todo que necesitamos esos puntos sí o sí para seguir en la clasificación, la tabla de posiciones para clasificar a Qatar 2022? Buenas tardes, saludo muy especial.
Bueno, sí, esa es la calidad del rival que siempre hemos enfrentado acá, y eso demuestra la jerarquía, y más de estos 20 años, los últimos 10 años, con ese estatus que logró la selección chilena, con el bicampeonato de América, con la proyección a nivel internacional de sus jugadores, con todos los buenos entrenadores que ha tenido, que ha sido muy competitiva, no solamente a nivel de acá de Sudamérica, sino a nivel internacional, y eso nos compromete a hacer un juego muy inteligente, un juego muy intenso, un juego que nos brinde la posibilidad de sumar los 3 puntos, que es lo que queremos, y siempre con el respeto y valorando las características del rival. Profesor Reinaldo Rueda, Jesús Santa Cruz Orarte, Radio 1040, Red Sonora Radio. Profesor Rueda, Chile está prácticamente obligado a ganar el partido. De pronto Colombia igual. ¿Se vería a Borja y otro delantero más, Falcao, para tener más posibilidad ofensiva en ese partido ante Chile? Buenas tardes, Jesús. Un saludo. Bueno, vamos a conformar una selección bien equilibrada, una selección que lo importante es que haga un juego inteligente, y que todos sabemos que no pasa por el tener muchos delanteros. Hay que hacer un juego ordenado, y que esos delanteros tengan ese acompañamiento, que tengan esos complementos ideales, de modo que he pensado varias alternativas. Como le dije anteriormente a sus colegas, anoche trabajamos una, hoy quizá voy a, así sea pocos minutos, trabajar otra posibilidad, a ver cuál observo que puede complementarse mejor y brindarnos lo que queremos, y que nos dé la posibilidad de sacar el partido adelante. Gracias. Profesor Reinaldo, buenas tardes. Le saluda Sergio Laya, del periódico ADN. Profesor, ¿usted cómo analiza las ausencias en Chile de Eduardo Vargas y de Alexis Sánchez, que son piezas claves, y cómo cree o en qué punto cree que Colombia le puede sacar de pronto ventaja a la ausencia de estos dos jugadores? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, son jugadores determinantes por su trayectoria, por la calidad que tienen. Eduardo con su capacidad goleadora, Alexis igual, que es prácticamente que son los 2 máximos goleadores de Chile. Y yo creo que antes que la ausencia de ellos, es mirar a ver quiénes los van a reemplazar, ¿no? Y lo de la ventaja va a pasar por el juego inteligente, por el trámite que hagamos hoy ordenado, con la intensidad que realicemos el partido, y que seamos eficaces frente al arco rival, de modo que eso solamente se podrá evaluar al final del juego. Profesor Reinaldo Rueda, Yair Moná, de EA Noticias y el Grupo de Medios Internacionales. Hablando de ese tema de la inteligencia, teniendo en cuenta la alta temperatura de Barranquilla, podríamos pensar un primer tiempo tratando de asfixiar a Chile para rematarlo un poco mejor en el segundo periodo. Buenas tardes. Muchas gracias. Ese es el decir, ¿no? Esa es la tendencia. Más no hay que dejarse de traicionar por eso, ¿no? Creo que estos 20 años de no ganarle a Chile y todo lo que ha pasado, hay que revisar qué ha sucedido, ¿no? De modo que quizás ese es el concepto popular, es el concepto general. Los partidos duran 95 minutos. De modo que tiene algo de validez, tiene un porcentaje de validez, mas no es la fórmula mágica. De modo que ese es el equilibrio, el control que hay que tener del juego y del control emocional, el control mental para afrontar estos rivales. Hola, profe, buenas tardes, los saluda Alejandro Aguilar del Deportivo. Hemos hablado de ese conocimiento que usted tiene desde lo futbolístico del equipo chileno, pero no hemos hablado del conocimiento de la interna del grupo, del camerino. ¿Qué diferencias usted encuentra en la motivación que hacen, por ejemplo, los chilenos
en relación a la que hacen nuestros jugadores, ese rol de los líderes. Por ejemplo, esta semana Arturo Vidal dijo que se guardaron todos los goles para meterlos el jueves a la Selección Colombia. ¿Qué tanta diferencia encuentra usted en estos dos camerinos, sabiendo que el último en el cual estuvo fue en el de Chile y ahora está en el de Colombia? Muchas gracias. Buenas tardes, un saludo muy especial. Bueno, yo creo que hemos hablado a lo largo de esta conferencia de prensa de las virtudes del seleccionado chileno y creo que para nosotros fue un gran orgullo como cuerpo técnico haber compartido con ellos, haberlos conocido, no solamente lo que conocíamos con ellos a la distancia como rivales, sino ya internamente toda la parte humana y la parte futbolística, y de verdad que es un grupo de admirar. Y bueno, es un grupo que tiene una gran mística, como todas las selecciones, por su selección, y que en todos los juegos, y como lo decía yo anteriormente, en todos los últimos eventos acá a nivel de Conmebol, que lo han expuesto sobre la cancha, de modo que por eso es un partido muy, muy exigente, muy difícil, y debemos de hacer nosotros un juego igual de competitivo, con gran capacidad que nos permita igualar y superar todas las virtudes que tiene el seleccionado chileno. Semáforo deportivo. Toque Sports. Buenas tardes, profesor Reinaldo Rueda. Cordial saludo para usted, Wilson Ganes de Toque Sports en Barranquilla. Quería preguntar por algo muy puntual, y es que las últimas dos clasificaciones al Mundial de la Selección Colombia se ha caracterizado por la prensa, yo no había ido al partido. No, mami. Disculpen, silencien los micrófonos, por favor. Repito, se ha caracterizado por ser un buen rol, un buen desempeño en condición de local. Esto es bastante importante y la localidad de la Selección Colombia le pesa mucho. Sin embargo, en esto es todo positivo. Es el momento para que se empiece a despegar y a sumar esos 3 puntos y agarrar la confianza necesaria para pelear por esa clasificación al Mundial. Buenas tardes. Bueno, indudablemente que en todas las clasificaciones aprovechar las condiciones de la localía, lo cual hizo que haya sido diferente, atípica en la pandemia, pero que poco a poco se va recobrando esa normalidad, y donde vamos a tener ahora el acompañamiento de un porcentaje de público va a ser diferente. Y como tú lo dices, yo creo que quizás es el momento, ¿no? En nuestras aspiraciones de sumar y marcar la diferencia en la condición de local. Creo que va a ser determinante, y poder hacer un buen juego que nos permita esa posibilidad. Cundinamarca Estéreo. Carnaval Deportivo. Muy buenas tardes, profesor Rueda. Bendiciones para usted y para todos los muchachos. Éxitos en el partido de mañana. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ha encontrado el equipo físicamente después del desgaste de los 2 partidos como visitante? ¿Qué espera físicamente del 11 que va a saltar a la cancha para estos 90 minutos ante la selección austral? Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, indudablemente que ha sido el factor determinante, ¿no? Es algo que no se había hecho en los últimos años. Y ahora, pues en Copa América hicimos una seguidilla de juegos, pero quizás con una pausa diferente, con otros viajes diferentes. Ahora se han jugado estos 2 juegos en condiciones climatológicas diferentes, y lo que uno espera siempre es que ojalá los 11 hombres que inicien y todos los que estén como alternativas de solución den lo mejor de sí. Creo que todo el cuerpo técnico, el cuerpo médico ha estado en ese arduo trabajo, incluyendo el contratiempo que tuvimos del viaje de Asunción a Barranquilla, en lo que es toda esa recuperación desde el punto de vista fisiológico de los jugadores. Anoche se vio una buena disposición, una buena sensación del grupo.
Hay que cuidar ese nivel, ese aspecto, esperar que hayan asimilado muy bien el estímulo de entrenamiento del día de ayer. Hoy, ya con horas previas al juego, igual hacer un estímulo, hacer énfasis en los factores que consideremos que es importante y que eso se asimile bien para que el equipo esté en un buen nivel para el día de mañana. Canaltro, Siglo XXI, Win Sports, El Tiempo. Profesor, buenos días, los saludo Orlando Asensio del Tiempo. Quisiera preguntarle por lo que sucedió en el partido contra Bolivia, la ubicación en la cancha de Juan Guillermo Cuadrado y de Juan Fernando Quintero. Un rato jugó uno por dentro, el otro por fuera, otro rato jugó el otro por dentro y el otro por fuera, iban cambiando de posición. ¿Qué busca con la ubicación de ellos dentro de la cancha? De pronto, al ubicar a Cuadrado más buscando juego interior y a Quintero también buscándolo por una banda en algún momento dado. Buenas tardes, Orlando. Muchas gracias. Bueno, cada partido tiene unas características diferentes por el análisis que se hace del rival, por el momento nuestro. Había muchos jugadores, como el mismo Juan Guillermo Cuadrado, que en sus 11 años de ser selección nacional de Colombia era primera vez en 11 años que él venía de Europa con 2 partidos escasamente a jugar a la altura de La Paz. Juan Fernando, con menos años en la selección nacional y con el inmediato antecedente que él tenía, pero con la necesidad nuestra de tener ese jugador que nos hiciera jugar, ese jugador que nos ayudara a hacer la posesión de balón para evitar que el rival hiciera la propuesta. Por eso, esa disposición de que ellos hicieran ese juego interior, que ellos se posesionaran y se posicionaran y realizaran ese funcionamiento. Después en Paraguay fue diferente, mañana va a ser diferente, pero entiendan que para muchos jugadores era primera vez en los últimos 11 años, y para algunos empezar en La Paz, después aún algunos en su pretemporada, algunos con un solo partido, otros con 2 partidos. Quizás los colombianos, los mexicanos tenían más partidos que ellos, y subir a la altura de La Paz con un equipo que viene con un nivel competitivo, porque son 99% jugadores de la Liga Boliviana que estaban trabajando hacía 10 días juntos en altura superior inclusive a La Paz. Son todos factores que se consideran, ¿no? Y algunos de los nuestros que no venían siendo titulares en el inicio de las ligas en Europa, de modo que son todos factores que se evalúan para decidir y hacer un ordenamiento y de acuerdo a las características del rival, y fue lo que quizás se tuvo en cuenta para ese inicio y que quizás nos falló al final en el cierre del partido.